No exacto momento en que Mateo cruzó la puerta de la vieja casa de su abuelo en Guanajuato, sintió algo extraño. No era solo nostalgia, era algo más. Un peso invisible en el aire, como si las paredes respiraran, observándolo en silencio. La casa seguía siendo la misma de siempre. Los muebles de madera oscura, el reloj de péndulo que marcaba cada hora con un sonido grave. El aroma a polvo mezclado con recuerdos antiguos. Pero algo había cambiado. Un vacío latente que hacía que el silencio no fuera simplemente ausencia de ruido, sino algo vivo. Su sobrino Emiliano, de 10 años, entró corriendo sin la más mínima preocupación, sus zapatillas resonando contra el suelo de mármol. Para él, aquella casa enorme y llena de pasillos oscuros era solo un lugar más para jugar. Para Mateo, en cambio, era una sombra del pasado que había regresado de golpe. ¿Podemos ver el desván?, preguntó el niño con entusiasmo. Mateo sonrió de lado. Hacía años que nadie subía allí. Su abuelo lo había prohibido cuando era pequeño, pero ahora no había quien pusiera reglas. Después, Emiliano. Primero, deshagamos las maletas. La tarde pasó entre desempacar y limpiar las habitaciones llenas de polvo. Cada rincón de la casa parecía conservar un eco del pasado, susurros de un tiempo olvidado. Cuando cayó la noche, Mateo sintió el peso del día en sus hombros. Decidió acostarse temprano, pero el sueño no llegó fácil. Había algo inquietante en la forma en que la madera crujía, en los murmullos lejanos del viento golpeando las ventanas. A mitad de la madrugada, abrió los ojos de golpe. No sabía por qué. Algo lo había despertado. Silencio. El tipo de silencio que no es normal, el que parece estar esperando algo. Se incorporó en la cama y aguzó el oído. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido sutil, rítmico, pasos, lentos, pesados, justo afuera de su habitación. Mateo contuvo la respiración, miró hacia la puerta, esperando ver una sombra moverse bajo la ranura. Pero no había nada, solo ese sonido, cada vez más bajo, cada vez más lejano. Se levantó con cautela, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos. Abrió la puerta con el corazón latiendo en su garganta y asomó la cabeza al pasillo. Vacío. Respiró hondo. Tal vez solo había sido el crujido natural de la casa, el viento colándose entre las grietas de la madera vieja. Sí, tenía que ser eso. Pero entonces, un susurro casi imperceptible le heló la sangre. No estamos solos. El aliento se le quedó atrapado en el pecho. Giró de inmediato, buscando el origen del sonido, pero el pasillo seguía vacío. No pudo dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, Emiliano parecía completamente ajeno a la inquietud de Mateo. «Dormí increíble, tío», dijo el niño entre bocados de pan tostado. «¿Aunque qué?», preguntó Mateo con el ceño fruncido. «Creo que alguien caminaba anoche». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Lo escuchaste?». Emiliano negó con la cabeza. «No, lo vi». Mateo dejó lentamente la taza de café sobre la mesa. «¿Qué viste, Emiliano?». El niño se encogió de hombros. «Solo una sombra, pero no en el pasillo. Estaba en el techo». Mateo sintió que su estómago se hundía. Emiliano lo miró con la inocencia de quien no comprende el peso de sus propias palabras y luego, con una sonrisa traviesa, cambió de tema. «¿Podemos ir al desván ahora?». Mateo lo observó en silencio. La imagen de aquella sombra en el techo se había quedado grabada en su mente. No quería subir allí, pero algo, en lo más profundo de su ser, sabía que tendría que hacerlo, y pronto. Mateo no quería subir. Algo en lo profundo de su pecho le decía que era mejor no hacerlo. Pero la insistencia de Emiliano era imparable. «Tío, anda, solo un ratito, por favor». El niño brincaba de emoción, completamente ajeno a la inquietud que invadía a Mateo desde la noche anterior.
Finalmente, suspiró y cedió. La puerta del desván estaba atascada, como si llevara demasiado tiempo sin abrirse. Mateo empujó con fuerza hasta que finalmente cedió con un crujido largo y oxidado. Un olor a polvo y madera vieja se esparció en el aire, trayendo consigo un frío inesperado. El lugar estaba lleno de objetos cubiertos con sábanas desgastadas, cajas de cartón apiladas y muebles antiguos abandonados en la penumbra. A pesar de la débil luz que entraba por una ventana pequeña y sucia, había algo inquietante en ese sitio. «¡Mira esto!», exclamó Emiliano, señalando un viejo baúl de madera en una esquina. Mateo lo observó con desconfianza. Su abuelo siempre le había dicho que el desván estaba cerrado por una razón, que había cosas en la familia que era mejor no desenterrar. Pero Emiliano no tenía esa barrera de advertencia. Con sus pequeñas manos abrió el baúl sin esfuerzo. Dentro había libros antiguos, fotos de rostros que Mateo no reconocía, y en el fondo una muñeca de porcelana. No era cualquier muñeca, era de un color blanco inmaculado, con un vestido bordado en hilos dorados y ojos grandes de cristal. Pero lo más perturbador era la expresión de su rostro, una sonrisa diminuta, casi imperceptible, y unos ojos que, Mateo juraría, parecían estar mirándolo directamente a él. «Está hermosa», susurró Emiliano, tomando la muñeca con cuidado. Mateo sintió un escalofrío al verlo tocarla. No era solo el aspecto de la muñeca, era la sensación que desprendía. Algo en ella no encajaba. «Deja eso ahí, Emiliano», ordenó Mateo con voz firme. Pero el niño frunció el ceño. «¿Por qué? No le veo nada de malo». Mateo tragó saliva. No quería asustarlo con sus presentimientos. «Porque está sucia, viejo. Mejor no la toques. Anda, vamos a bajar». Emiliano dudó un momento, pero luego sonrió. «¿Puedo llevármela?». Mateo lo miró con incomodidad. «No creo que sea buena idea». «Solo por esta noche, por favor», insistió Emiliano. «Si mañana no la quiero, la devolvemos aquí». Mateo suspiró. No tenía la energía para pelear con él por una simple muñeca. «Está bien, pero si veo que empiezas a soñar feo, la tiramos». Emiliano asintió, feliz con su nuevo hallazgo. Bajaron las escaleras y Mateo cerró la puerta del desván con más fuerza de la necesaria. Esa noche, la casa se sintió aún más fría. Mateo intentó convencerse de que era su mente jugándole una mala pasada, pero la imagen de la muñeca seguía apareciendo en su cabeza. Su rostro, sus ojos, había algo mal en ella. En su habitación, Emiliano colocó la muñeca en la silla junto a su cama y apagó la luz. Mateo no pudo dormir bien. Algo lo despertaba a cada rato, un presentimiento incómodo que no lograba sacudirse. Cerca de las 3 de la madrugada, un ruido lo hizo abrir los ojos. Era apenas un sonido sutil, pero suficiente para que su cuerpo entrara en alerta. Se quedó quieto, escuchando con atención. Tap, tap, tap. No eran los pasos del pasillo de la noche anterior. Eran más suaves, más pequeños. Provenían del cuarto de Emiliano. Mateo se incorporó lentamente, tratando de no hacer ruido. Caminó por el pasillo, cada tabla del suelo crujiendo bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta de Emiliano, la empujó con cuidado. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Emiliano dormía profundamente, su respiración tranquila, pero la muñeca no estaba en la silla. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Revisó la habitación con la mirada, el corazón martillándole en el pecho. Nada, hasta que algo en el suelo llamó su atención. Era una huella pequeña, como si algo con pies diminutos hubiera pisado el polvo de la madera. Y había más. Las huellas llevaban hasta debajo de la cama. Mateo sintió un nudo en la garganta. Respiró hondo y con una lentitud insoportable
Se agachó para ver qué había ahí abajo. El pasillo estaba oscuro, pero bajo la cama, en la penumbra, algo lo miraba de vuelta. No eran los ojos de Emiliano, eran dos orbes de vidrio, brillantes y fríos. La muñeca estaba ahí, y Mateo no recordaba haberla puesto ahí. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Allí, bajo la cama de Emiliano, la muñeca de porcelana lo observaba con sus ojos brillantes, inmóviles, pero llenos de una extraña presencia. Se obligó a respirar y alargó la mano con cuidado, sin apartar la mirada de aquella figura inerte. Sus dedos rozaron el vestido de la muñeca y por un instante sintió algo imposible. Estaba caliente. Su instinto le gritó que soltara el juguete y saliera corriendo, pero no quería que Emiliano despertara y lo viera alterado. Con un movimiento rápido, tomó la muñeca y la colocó de nuevo en la silla. Se quedó de pie, observándola. ¿Por qué se había movido? ¿Acaso el niño la había pateado mientras dormía? ¿O...? Sacudió la cabeza. No iba a dejarse sugestionar. Tal vez estaba cansado. Tal vez todo tenía una explicación lógica. Tenía que tenerla. Respiró hondo y salió de la habitación. Antes de cerrar la puerta, echó un último vistazo a la muñeca. Seguía ahí, quieta, pero sentía que lo miraba de vuelta. Esa noche, Mateo intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, tenía la extraña sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama, en la oscuridad. Cuando por fin logró conciliar el sueño, no pasó mucho tiempo antes de que algo lo despertara de golpe. Un susurro. Mateo abrió los ojos con el corazón latiendo con fuerza. No era su imaginación. Alguien estaba susurrando en su oído. Se incorporó de un salto, encendiendo la lámpara de su buró. Miró alrededor. Nada, pero el aire de la habitación estaba helado. El reloj en su mesita de noche marcaba las 3:11 de la mañana. Algo lo hizo levantarse y salir de su cuarto. No quería, pero algo dentro de él le decía que tenía que hacerlo. Caminó por el pasillo en completo silencio. Cuando llegó a la puerta de Emiliano, escuchó un sonido que le revolvió el estómago. Risas. Un murmullo infantil y suave, acompañado de risas. Mateo apretó el picaporte y empujó la puerta. El cuarto estaba oscuro, pero la ventana dejaba entrar suficiente luz para ver la figura de Emiliano sentado en la cama. No estaba dormido, estaba despierto y sostenía la muñeca en su regazo, como si estuviera susurrándole al oído. ¿Emiliano? El niño giró lentamente la cabeza hacia Mateo. Su expresión no tenía alegría, ni sueño, ni sorpresa. Solo un vacío absoluto. Ella me contó una historia, tío, dijo con voz monótona. Mateo sintió que se le encogía el pecho. ¿Qué historia? Emiliano bajó la mirada hacia la muñeca, acariciando su cabello oscuro. La historia de un niño que nunca pudo salir de su casa, dijo en un tono bajo, porque ella nunca lo dejó. El aire en la habitación se volvió pesado. Mateo sintió que un sudor frío le resbalaba por la nuca. Emiliano, dame la muñeca, dijo con firmeza. El niño la abrazó con más fuerza. No quiere que la toques. Mateo se acercó y la tomó de los brazos del niño con un solo movimiento. Ya es suficiente. Mañana nos deshacemos de esto. Emiliano ni siquiera protestó. Solo lo miró con una expresión inexpresiva. Mateo salió del cuarto con la muñeca en la mano y la llevó a su habitación. No iba a dejarla con Emiliano. La puso sobre una silla, cubriéndola con una chaqueta y se metió en la cama. Pero esa noche no pudo cerrar los ojos ni por un segundo. Cada vez que miraba a la silla, sentía que algo bajo la tela estaba respirando. Y lo peor de todo, era el sonido de una risa, tan baja que apenas era audible. Mateo pasó la noche en vela. No pudo dormir, no pudo ignorar la sensación de que algo lo observaba en la oscuridad.
La muñeca seguía ahí, cubierta por su chaqueta, inmóvil en apariencia, pero su presencia llenaba el cuarto de un peso indescriptible. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, se levantó sintiendo el cuerpo tenso y la cabeza embotada. Tenía que deshacerse de esa cosa cuanto antes. Salió de su cuarto y fue a la cocina, esperando encontrar a Emiliano como todas las mañanas, con su energía inagotable y sus preguntas interminables. Pero esta vez, el niño estaba sentado en la mesa, en completo silencio, removiendo su cereal con la cuchara, sin siquiera probarlo. ¿No tienes hambre?, preguntó Mateo, sirviéndose café. Emiliano tardó unos segundos en responder. No mucho. Su voz sonaba apagada, distante, como si no fuera del todo suya. Mateo se sentó frente a él y notó algo más. El niño tenía ojeras profundas, la piel más pálida de lo normal y la mirada perdida en el fondo del plato. ¿Dormiste bien? Sí. El tono era automático, casi ensayado. Mateo sintió un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien. Tomó un sorbo de café sin apartar los ojos de su sobrino. Oye, Emiliano, anoche cuando te vi con la muñeca, dijiste que te estaba contando una historia. Emiliano asintió, sin levantar la vista. ¿Te contó otra historia esta noche? El niño finalmente levantó la cabeza. Su mirada estaba vacía. Namber Mateo sintió un leve alivio, hasta que Emiliano sonrió de lado. Ella me cantó. Mateo apretó la taza con más fuerza. ¿Cómo que te cantó? Emiliano se encogió de hombros. Solo eso, me gusta su voz. El café se le revolvió en el estómago. Emiliano, las muñecas no hablan. El niño lo miró fijamente por un instante. Luego, como si algo se desconectara en su cabeza, bajó la mirada y siguió revolviendo su cereal. Mateo sintió la piel erizarse. No era su imaginación. Algo le estaba pasando a Emiliano. Las siguientes horas solo confirmaron sus sospechas. El niño, que siempre había sido inquieto y curioso, apenas hablaba. Se quedaba sentado en la sala, con la vista perdida en un punto fijo. No jugaba, no reía, no preguntaba cosas como siempre lo hacía. Y lo peor era su fijación con la muñeca. Mateo la había dejado en su cuarto por la mañana, decidido a deshacerse de ella en cuanto Emiliano no estuviera viendo. Pero cuando volvió a revisar, ya no estaba en la silla. La encontró nuevamente en el cuarto del niño, colocada cuidadosamente sobre su cama, como si nunca hubiera salido de ahí. Mateo sintió la rabia mezclada con miedo. No iba a dejar que esa cosa se quedara ni un minuto más en la casa. Esperó a que Emiliano saliera al patio y tomó la muñeca con decisión. Estaba lista para irse, pero en cuanto sus dedos tocaron la porcelana, sintió algo extraño. Era un latido, como si algo en su interior respirara. El pánico lo hizo soltarla de golpe. Retrocedió con el corazón latiéndole en la garganta. No podía ser. Solo era un maldito juguete. No podía estar viva. Pero entonces algo aún peor ocurrió. Apenas la muñeca tocó la cama, giró la cabeza, lentamente, hacia Mateo. Un escalofrío helado recorrió su columna vertebral. No podía moverse ni respirar, solo la miraba, hasta que escuchó pasos. Emiliano entró corriendo en la habitación y se detuvo al ver a Mateo junto a la muñeca. Sus ojos se llenaron de furia. «¡No la toques!», gritó con una voz que no parecía suya. Mateo parpadeó, volviendo en sí. «¿Qué dijiste?». «¡No la toques!», repitió Emiliano, con los puños apretados. Su rostro estaba completamente descompuesto, como si Mateo hubiera cometido la peor traición imaginable. El miedo le recorrió el cuerpo. Emiliano nunca le había hablado así. Mateo respiró hondo. «Escucha, Emiliano, esta muñeca...». «¡No la toques!», gritó de nuevo con los ojos desorbitados. Mateo supo, en ese momento, que había perdido el control de la situación. Esa cosa no solo estaba en la casa, estaba dentro de su sobrino.
y ahora lo estaba protegiendo. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Mateo ya no podía ignorarlo. Algo estaba pasando con Emiliano, algo que no tenía explicación lógica. Y esa muñeca, esa maldita muñeca, era el centro de todo. Tenía que averiguar de dónde había salido. Esperó hasta que Emiliano se distrajo en el patio. No quería arriesgarse a una nueva escena como la del cuarto. Subió al desván con el corazón acelerado. El aire ahí dentro era más denso que antes, como si cada objeto estuviera impregnado de algo antiguo, algo que había permanecido dormido por años. Hasta ahora. Mateo comenzó a revisar las cajas apiladas en la esquina, sacando papeles, álbumes de fotos, documentos viejos. Nada le decía nada sobre la muñeca, hasta que vio el baúl, el mismo en el que Emiliano la había encontrado. Lo abrió de nuevo, esta vez con la intención de examinarlo a fondo. Dentro, entre cartas amarillentas y objetos de otro tiempo, encontró un sobre sellado con cera roja. Llevaba el nombre de su abuelo escrito en la parte frontal. Su piel se erizó. Rasgó el sello con manos temblorosas y sacó una hoja doblada, escrita a mano con una caligrafía que no reconocía. A quien encuentre esta carta, si esta muñeca ha sido liberada de su encierro, temo que el peligro ha regresado. Hace muchos años, una mujer desesperada por la muerte de su hija intentó traerla de vuelta. Pero lo que despertó no era su niña, era otra cosa. Algo que toma lo que toca. Algo que nunca debería haber existido. La muñeca no es solo un objeto, es un receptáculo y no puede ser destruida, solo contenida. Por favor, si has encontrado esta carta, no dejes que la muñeca se quede con un niño, no la dejes susurrarle, no la dejes convencerlo. Si lo hace, será demasiado tarde. Mateo sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Era demasiado tarde. Emiliano ya la escuchaba, ya la protegía. La sangre le palpitaba en las sienes. Tenía que actuar rápido. Dobló la carta y salió del desván a toda prisa. Cuando llegó a la planta baja, encontró a Emiliano en la sala, sentado en el sillón con la muñeca en el regazo. Su corazón se encogió. «Emiliano», dijo con voz tensa, «necesito que me des la muñeca». El niño levantó la cabeza, pero su mirada no era la de siempre. Había algo en sus ojos, una frialdad, una extraña conciencia, como si alguien más estuviera mirándolo desde dentro. Nomber Mateo tragó saliva. «No es un juego, tienes que dármela». Emiliano bajó la vista a la muñeca y luego, con un tono demasiado tranquilo para ser el de un niño, dijo: «Ella dice que no te preocupes, que pronto lo entenderás». El escalofrío que recorrió la espalda de Mateo fue como un golpe de hielo. «Emiliano, dame la muñeca, ahora». Pero el niño simplemente sonrió. «Tú ya la escuchaste anoche, ¿verdad?» Mateo sintió un vacío en el estómago. «¿Qué?» Emiliano inclinó la cabeza, con una expresión que no correspondía a su edad. «Ella me lo dijo, que ya te habló, que te susurró cosas, que ya sabe quién eres». Mateo sintió un latido irregular en el pecho. No podía ser. Yo no escuché nada. Emiliano soltó una risita baja. «Claro que sí, solo que no quisiste escuchar». Mateo retrocedió un paso sin darse cuenta. Algo dentro de él se revolvía con una certeza aterradora. Era verdad. La noche anterior, ese susurro en su oído, no había sido un sueño. Era ella, y ahora sabía su nombre. Mateo trató de convencerse de que todo era una coincidencia, que el cansancio, la tensión y su propia mente le estaban jugando una mala pasada, pero sabía que no era así. Cada palabra de Emiliano lo había golpeado como un veneno que se filtraba en su sangre. La muñeca sabía su nombre, y peor aún, ya lo estaba alcanzando. Esa noche, Mateo tomó una decisión.
No iba a permitir que Emiliano durmiera con la muñeca ni un minuto más. Esperó hasta que el niño cayera en un sueño profundo y con extrema cautela entró en su habitación. Emiliano respiraba pausado, con el rostro relajado. La muñeca estaba en su regazo, como si la sostuviera incluso dormido. Mateo contuvo la respiración. Con una lentitud desesperante extendió la mano y tomó la muñeca. No hubo resistencia. Nada. Salió de la habitación en silencio, sintiendo su propio pulso en las sienes. Cuando llegó a la sala, dejó la muñeca sobre la mesa y se quedó mirándola. Por primera vez, la observó de verdad. Los detalles de su rostro eran perturbadoramente realistas. Los ojos de vidrio, el leve rubor en las mejillas, la forma de los labios, parecían haber sido moldeados con la expresión de alguien real. Mateo tragó saliva. No iba a quedarse con esa cosa en la casa. Tomó una manta y cubrió la muñeca. Luego la metió en una bolsa y la dejó en el desván, lejos de Emiliano. Solo entonces sintió un ligero alivio. Tal vez, sin su presencia cerca, Emiliano volvería a la normalidad. Tal vez. Mateo volvió a su habitación y se dejó caer en la cama. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de trabajar. El sueño llegó tarde, en forma de un cansancio denso, como si su propio cuerpo le obligara a rendirse. Y entonces comenzó el sueño. Mateo estaba de pie en un pasillo largo e interminable. Las paredes eran de madera vieja, húmeda, y el aire olía a polvo y encierro. Era el desván, pero no era su desván. A lo lejos, una figura infantil se dibujaba entre las sombras. Era Emiliano, pero estaba de espaldas, completamente inmóvil. Mateo trató de hablarle, pero su voz no salió. El niño se giró lentamente, pero lo que vio no era Emiliano. Su rostro era el de la muñeca, los mismos ojos de vidrio, la misma expresión rígida. Los labios se separaron lentamente y un susurro se filtró en el aire, más helado que la misma muerte. «No me puedes dejar aquí». Mateo despertó de golpe. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras se incorporaba bruscamente, empapado en sudor. El cuarto estaba oscuro, pero no silencioso, porque el susurro seguía ahí, en su oído, casi imperceptible, pero ahí. Mateo sintió que el estómago se le revolvía. Miró hacia su puerta esperando ver algo, pero no había nada, o al menos, eso quiso creer. Entonces, su mirada bajó al suelo, y su corazón se detuvo por un instante. La muñeca estaba ahí, no en el desván, no en la bolsa, justo a los pies de su cama, sentada, observándolo. Mateo sintió cómo la piel se le erizaba desde la nuca hasta los brazos. La manta con la que la había envuelto seguía en el desván. No podía haberse movido, no podía estar ahí, pero estaba. Y en ese momento, Mateo entendió algo aterrador. No importaba lo que hiciera, no podía deshacerse de ella. El miedo de Mateo se convirtió en una presión insoportable en el pecho. No podía seguir así. Esa cosa tenía que irse. Ya. Con los músculos tensos, Mateo se inclinó lentamente, estirando la mano hacia la muñeca. Cada célula de su cuerpo le decía que no la tocara, que la dejara ahí, pero no tenía opción. Sus dedos apenas rozaron el vestido de porcelana cuando un escalofrío le recorrió todo el brazo. Era como tocar algo vivo, algo que respiraba. Apretó los dientes y la tomó con fuerza. «Se acabó», susurró, como si intentara convencerse a sí mismo. Salió de la habitación a toda prisa, sin importarle que la casa estuviera a oscuras. Bajó las escaleras de 2 en 2 y cruzó la sala. No iba a volver a dejarla dentro de la casa. Abrió la puerta principal y salió al frío de la madrugada. La calle estaba desierta, las farolas apenas iluminaban los adoquines. Mateo apretó la muñeca contra su pecho y comenzó a caminar. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarla. El pueblo dormía en un silencio denso, pero él sentía que alguien lo seguía.
Cada paso que daba resonaba con un eco extraño, como si otra serie de pasos se arrastraran detrás de él. No miró atrás, no se detuvo, solo caminó más rápido. A unas cuadras de la casa llegó a un descampado donde la hierba crecía sin control. Aquí era el lugar. Miró la muñeca una última vez. Su rostro seguía igual, sin emociones, sin cambios. Pero sus ojos... Mateo sintió una punzada de terror. Parecían más oscuros. No lo pensó más. Cavó un agujero en la tierra con las manos temblorosas. Sus uñas se llenaron de barro. Sus dedos rasparon piedras, pero no se detuvo hasta que el agujero fue lo suficientemente profundo. Metió la muñeca dentro y empezó a cubrirla con tierra. Cada palada era una mezcla de alivio y pánico. No quería ver su rostro por más tiempo. Cuando terminó, respiró entrecortado. Lo había logrado. Se puso de pie y retrocedió unos pasos mirando la tierra removida. El viento sopló fuerte, como si algo en el aire se hubiera liberado. Mateo sintió por primera vez en días que podía respirar, que todo había terminado. Regresó a la casa con pasos pesados. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente al fin estaba en calma. Esa noche, Mateo durmió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con la muñeca. Pero al amanecer, la calma se rompió. Mateo despertó con una sensación extraña en el estómago. Algo no estaba bien. Se levantó y caminó hacia el cuarto de Emiliano. Abrió la puerta lentamente. El niño no estaba en su cama. El corazón de Mateo se aceleró. «¡Emiliano!», llamó con voz tensa. No hubo respuesta. Buscó en el baño, en la sala, en la cocina. Nada. El miedo subió por su pecho como un veneno. Salió corriendo al patio. Vacío. Dio media vuelta y vio algo sobre la mesa de la sala. Un papel. Se acercó con pasos vacilantes. Era un billete escrito a mano, con la caligrafía de Emiliano. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. Con manos temblorosas, tomó el papel y leyó las palabras escritas en tinta negra. 4 palabras que lo destrozaron por dentro. Ella no está contenta. Mateo dejó caer el papel. Corrió hacia la puerta de la casa y salió sin pensarlo. El descampado. Tenía que ir al descampado. No se detuvo, no respiró, solo corrió, y cuando llegó, el mundo pareció detenerse. La tierra estaba removida, el agujero estaba vacío, y lo peor, junto al agujero había pequeñas huellas en la tierra, como si unos pies diminutos hubieran salido de ahí. Mateo sintió que su estómago se hundía. Entonces el aire se volvió más pesado. El viento dejó de soplar, y desde algún punto de la nada, escuchó una risita infantil. Mateo se quedó helado, porque reconoció esa risa. No era Emiliano, era ella. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su respiración era errática, su mente un torbellino de pensamientos que no podía ordenar. Emiliano no estaba en la casa, y la muñeca había salido de su tumba. El viento frío sopló entre los árboles secos del descampado, pero no fue el viento lo que le erizó la piel. Fue esa risa, aguda, infantil, burlesca. Mateo giró en todas direcciones, tratando de encontrar la fuente del sonido. Pero no había nadie, solo la tierra removida, solo el vacío donde la muñeca debería haber estado. Sintió un nudo en la garganta. Emiliano. Tenía que encontrar a Emiliano antes de que fuera demasiado tarde. Corrió de regreso a la casa. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que le iba a estallar en el pecho. Abrió la puerta de golpe. «¡Emiliano!», gritó, con la desesperación filtrándose en su voz. Silencio. Corrió escaleras arriba revisando cada habitación. Nada. Volvió a la planta baja y se quedó en medio de la sala, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en pánico puro. Y entonces lo vio. La muñeca estaba sentada en el sillón de la sala, con su vestido impecable, con sus ojos de vidrio fijos en él. Mateo sintió que la piel se le erizaba como nunca antes.
Se acercó con pasos lentos, como si el más mínimo ruido pudiera hacer que esa cosa se moviera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que había algo en su regazo. Otro papel, con su nombre escrito en la parte superior. Mateo sintió un escalofrío cuando lo tomó y lo desdobló con manos temblorosas. El mensaje era simple: si quieres recuperarlo, debemos hablar. El miedo lo golpeó con más fuerza que nunca. ¿Hablar? Mateo levantó la vista y se encontró con los ojos de la muñeca. Algo dentro de esos orbes de vidrio parecía moverse. Y entonces, sin que él lo tocara, el papel en su mano comenzó a arder. Lo soltó de inmediato, viéndolo consumirse en cenizas en el suelo. El aire se volvió más denso. Mateo sintió que no estaba solo en la sala. ¿Dónde está Emiliano?, murmuró con la voz apenas sostenida por su propio terror. El silencio lo envolvió, pero entonces un susurro recorrió la habitación. No preguntes, solo acepta. Mateo sintió que algo frío se deslizó por su espalda. La muñeca le estaba hablando. Él no la había visto moverse, pero el susurro había salido de ella. No quiero juegos, dijo con la voz entrecortada. Dime dónde está Emiliano. Otra risa infantil. Sabes lo que tienes que hacer. Mateo sintió el pánico subir por su garganta. No podía ser. El diario de su abuelo había mencionado un sacrificio de sangre para recuperar lo que la muñeca se había llevado. Mateo sintió náuseas. No voy a jugar a tu maldito juego. El aire en la casa se volvió helado. Entonces te lo quitaré para siempre. Mateo sintió la presión en su pecho como un peso insoportable. Sabía que no tenía opción. Si quería recuperar a Emiliano, tenía que pagar el precio. El corazón de Mateo latía con furia. No podía ser verdad. No podía aceptar lo que la muñeca le estaba pidiendo. Pero Emiliano estaba desaparecido. Las palabras del diario resonaban en su cabeza como un eco macabro. Un sacrificio de sangre para recuperar lo que ha sido tomado. Mateo cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar otra opción, pero no había ninguna. Tomó una decisión. Corrió hacia la cocina y sacó un cuchillo del cajón. Sus dedos temblaban, su respiración era errática. Se giró hacia la sala. La muñeca seguía ahí, inmóvil, pero sabía que lo estaba esperando. Con un último respiro tembloroso, Mateo deslizó el filo del cuchillo por la palma de su mano, dejando que la sangre cayera al suelo. Aquí está, dijo con la voz rota. Aquí tienes tu maldito sacrificio. El aire se tensó. El tiempo pareció detenerse. Entonces, una brisa helada recorrió la casa, apagando todas las luces. Mateo sintió como la oscuridad lo envolvía. Su cuerpo estaba paralizado, como si algo invisible lo sujetara en su lugar. Un murmullo le perforó los oídos. Aceptado. Y entonces, todo se apagó. Oscuridad, frío, silencio absoluto. Cuando Mateo abrió los ojos, se encontraba en el suelo de la sala. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Su primer pensamiento fue Emiliano. Se levantó de golpe, ignorando el dolor punzante en su mano herida, y corrió hacia el cuarto del niño. Cuando abrió la puerta, ahí estaba. Emiliano dormía profundamente en su cama, con la respiración pausada, como si nada hubiera pasado. Mateo sintió un alivio tan grande que casi cayó de rodillas. Se acercó con cautela y le tocó el hombro. Emiliano. El niño abrió los ojos lentamente. ¿Tío? Su voz era la misma de siempre. Su mirada no tenía ese vacío aterrador de antes. ¿Estás bien?, preguntó Mateo con un nudo en la garganta. Emiliano parpadeó confundido. Sí, solo estaba dormido. Mateo sintió las lágrimas arderle en los ojos. Lo abrazó con fuerza
sintiendo cómo su cuerpo finalmente soltaba toda la tensión acumulada. Había funcionado, el sacrificio había funcionado. Mateo llevó a Emiliano a la sala, preparó algo caliente y lo dejó descansar en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo sintió que todo había terminado, pero cuando se giró para mirar la mesa, la muñeca no estaba. Mateo sintió cómo el alivio en su pecho se transformaba en una sensación helada. Buscó en la sala, en la cocina, en cada rincón. Nada. El sudor frío comenzó a resbalar por su frente. Entonces, un pensamiento cruzó su mente. La muñeca nunca desaparecía, siempre volvía, siempre encontraba el camino de regreso. Y esta vez, no estaba en la casa. Mateo sintió el estómago hundirse. Lentamente se giró hacia Emiliano. El niño bebía su chocolate caliente, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero entonces, Emiliano levantó la vista y le sonrió. Una sonrisa demasiado pequeña, demasiado perfecta, demasiado parecida a la de la muñeca. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba mal. Emiliano estaba ahí, pero no parecía Emiliano. Su sonrisa era sutil, casi imperceptible, pero no era la de un niño. Era la de algo más. «Tío, ¿qué pasa?», preguntó Emiliano con voz tranquila. Mateo no respondió. Su corazón latía con fuerza, su mente analizaba cada detalle. Emiliano parecía normal, pero sus ojos, había algo diferente en ellos. Un brillo extraño, una profundidad oscura. Mateo intentó calmarse. Tal vez solo era su paranoia. Tal vez todo estaba en su cabeza. Pero entonces, Emiliano inclinó la cabeza y murmuró algo apenas audible. «Ella dice que gracias». Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Qué dijiste?». El niño parpadeó lentamente. «Nada». Pero Mateo lo había escuchado. Retrocedió un paso. «Emiliano, dime la verdad». El niño ladeó la cabeza otra vez. «Siempre digo la verdad, tío». Mateo tragó saliva. No era él. No del todo. El sacrificio había traído a Emiliano de vuelta, pero ¿a qué precio? Mateo tenía que saberlo. Esperó hasta que Emiliano se durmiera y subió al desván. Su instinto le gritaba que la respuesta estaba ahí. Revisó el baúl de su abuelo una vez más, desesperado por encontrar algo que le dijera qué estaba pasando. Y lo encontró. Entre los papeles viejos había un trozo de pergamino con una última advertencia. Si el sacrificio es realizado, la muñeca cederá, pero solo por un tiempo. No se puede destruir, solo cambia de huésped. Su esencia se esconde en lo que más desea, en lo que más ama, en lo que más confía, y cuando menos lo esperes, despertará de nuevo. Mateo sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Corrió de vuelta a la sala y se quedó helado. Emiliano ya no estaba en el sofá. La ventana estaba abierta, moviéndose suavemente con la brisa nocturna, y en el suelo había huellas pequeñas, huellas de pies descalzos que no eran de Emiliano. Mateo sintió el miedo escalarle por la piel. Salió corriendo a la calle, su mirada escaneando la oscuridad. «¡Emiliano!», gritó. El pueblo dormía en completo silencio, pero entonces, un susurro, su nombre, viniendo de todas partes. Mateo giró en todas direcciones, pero no había nadie. El sonido se desvaneció hasta que lo vio, a lo lejos, de pie en medio del descampado. Emiliano, inmóvil, mirándolo. Mateo sintió un escalofrío de terror puro. Se acercó con cautela. «Emiliano, ven aquí». El niño no respondió. Mateo se acercó más, pero entonces la luna iluminó su rostro, y no era Emiliano. Su piel era demasiado pálida, su expresión demasiado vacía, y sus ojos eran de vidrio. Mateo se quedó sin aliento, retrocedió un paso. El niño sonrió. «Tío», susurró con una voz que ya no era la suya, y entonces corrió hacia él. Mateo gritó, pero todo se apagó. Oscuridad, un frío insoportable, silencio absoluto. Lo último que escuchó
Fue una risa infantil, una risa que nunca se iría.